Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Luis López, con quien compartimos la conducción del programa. Buenas tardes, Luis. Hola Edison, muy buenas tardes. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, para repensar la existencia humana precisamente desde la filosofía, ahora que vivimos situaciones inciertas como la pandemia, la guerra y los desconcertantes sucesos locales. Por supuesto, saludamos también a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos. Él es docente del área de educación y coordinador de la maestría en Educación y Tecnologías de Información y Comunicación, con mención en formación del profesorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en formación del profesorado y Tecnologías de Información y Comunicación en Educación por la Universidad de Extremadura, España. Magíster en Tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina. Becario del ICALA, el intercambio alemán-latinoamericano. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Edison. Un saludo también a Luis y a Tito. Gustoso de compartir nuevamente estos encuentros con filosofía. Muchas gracias, Jorge. Esta semana, con Jorge Valladares Burgos, dialogaremos acerca de la temática verdad. La abordaremos en los 3 segmentos acostumbrados de nuestro programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término verdad en la vida cotidiana. En un segundo momento, miradas filosóficas, nuestro invitado nos presentará, desde su perspectiva, algunas reflexiones sobre la verdad. Finalmente, en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Jorge compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy, en Vida Cotidiana, conversamos con Jorge Valladares sobre la temática verdad. El término verdad está ampliamente presente en la vida cotidiana. Así, se pide que las relaciones humanas estén cimentadas sobre ella. Se la entiende como oposición a la mentira. En el contexto religioso, se la requiere en un cierto dogma o en el contenido de la creencia. En el campo de las ciencias, se considera que aquello que éstas producen es en efecto lo más verdadero y se les da mayor credibilidad, por lo que podemos decir que en estos y otros espacios y momentos se encuentra la palabra verdad. Con esta breve introducción, preguntamos a Jorge Valladares, ¿cómo observa la presencia del término verdad en la vida cotidiana? Muy bien, Edison. Bueno, la verdad, digamos, si tenemos que buscar una definición, es aquella concordancia de un enunciado o proposición de su lenguaje
hacia la realidad, hacia una evidencia o hacia un hecho. En la vida cotidiana, pues, es necesaria la verdad, y la verdad está no solamente en nuestro lenguaje cotidiano, sino en nuestra forma de existir, ¿sí? Y yo creo, ahí separaría como dos momentos interesantes que nos pueden dar insumos desde una reflexión filosófica. Desde un plano o desde un punto de vista ético, la verdad está muy ligada a la idea de bien. Por lo tanto, hablar o decir la verdad es lo correcto en los seres humanos. Y cuando se miente, se engaña o se habla con falsedad, es lo incorrecto, ¿sí? Por eso, muchas veces exigimos transparencia en nuestros discursos o buscamos una persona que hable con verdad. Es una persona que puede ser honesta no solamente en su lenguaje, sino que también sea correcta en sus actos, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, me parece interesante también como una necesidad ontológica de los seres humanos de que nos digan las cosas como son, ¿sí? Y para eso también nosotros exigimos la verdad y buscamos la verdad. Porque cuando no se dicen las cosas como son, evidentemente que ahí vienen las rupturas y ahí vienen las reacciones frente a una mentira, a un engaño o a una falsedad. Por eso me parece muy interesante, digamos, reflexionar sobre la dimensión que tiene la verdad, tanto desde un plano ético, a su vez ontológico. Nos gusta que nos digan la verdad y también nos gusta que nos digan cómo son las cosas. Muchas gracias, Jorge. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana nos encontramos con Jorge Valladares, quien en este segmento compartirá sus miradas filosóficas al concepto verdad. Para ello le preguntamos, ¿cómo podría definirse la verdad desde las miradas filosóficas? Bien, desde las miradas filosóficas creo que hay que hacer un recorrido dentro de la historia de la filosofía en la tradición occidental, ¿sí? Como decía, pues la verdad terminan siendo esos enunciados, proposiciones que tienen concordancia, que tienen conformidad y que tienen aceptación con la realidad, ¿sí? Si nos vamos o nos trasladamos a la época griega, por ejemplo, en el caso de Platón, él veía que esa aceptación o conformidad de las cosas tenían que estar sustentadas con una idea, ¿sí? Por lo tanto, si yo sabía, digamos, desde una perspectiva platónica, si la mesa se afirmaba como mesa, no era su realidad material, sino la idea de mesa que el individuo se hacía, ¿sí? En Aristóteles, por ejemplo, vemos en cambio que es la forma lo que le da la veracidad a la materia para poder definir algo y llegar al concepto. Por eso, la verdad termina siendo esa adaptación del intelecto a las cosas. Si vamos un poquito más adelante, ya sea la época medieval, ¿no? Por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, que recoge especialmente la tradición aristotélica, vemos que a la verdad se le da también un carácter trascendental, ¿sí? Metafísico, llamo yo, ¿no? Más que ontológico todavía. Y metafísico porque finalmente la verdad estaba ligada a la fuerza trascendental del ser. Por lo tanto, si yo decía que la mesa es, ese carácter de ser le da esa trascendencia a la mesa en su existencia. Además, ligado evidentemente, digamos, con esos fundamentos religiosos que Tomás de Aquino utilizaba, ¿no? Es decir, el ser también nos lleva hacia el conocimiento de ese ser absoluto, ¿sí? Y también, por ejemplo, los medievales hablaban de esa verdad lógica, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, volvemos a la tradición aristotélica del uso de los silogismos, ¿sí? Los silogismos eran ejercicios lógicos, ejercicios mentales que nos llevaban a definir una verdad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo digo, todos los seres humanos son racionales, como premiso mayor, y me continúo y digo, Juan es un ser humano, ¿sí? Como premisa menor, la conclusión será que Juan es racional o es un ser racional. Esa conclusión, a partir de este silogismo un poco elemental básico, me llevan a decir que mi conclusión es verdadera. Pero si yo dijera que Juan no es racional, habiendo
comenzado con la premisa de que todos los seres humanos son racionales y que Juan es un ser humano, evidentemente que estoy contradiciendo mi conclusión. Al negar que Juan es racional, contradice las premisas anteriores. Y ahí entramos, en este caso, pues, a esa tipología de verdades lógicas, que evidentemente, pues, también la tradición aristotélica, desde los silogismos y diversas lógicas, nos permiten, pues, llegar a la verdad, ¿sí? Ya llegamos después a mediados del siglo XVI, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en Descartes, ¿no? Donde él veía que la verdad, pues, necesitaba de las evidencias, ¿sí? En ese famoso pienso, luego existo, ¿sí? Hace que de alguna otra manera la consecuencia que termina siendo la evidencia me ratifique en mi realidad, que es mi verdad propiamente. O podemos hablar en el siglo XVII, XVIII, del pensamiento de Kant, ¿no? Donde la verdad termina siendo esa construcción del conocimiento, ¿sí? Ante las diferentes experiencias sensitivas, conjugada con los a prioris del espacio y del tiempo que yo pueda tener en mi concepción, más categorías que yo pueda combinarlas, pues termino construyendo ese conocimiento que termina siendo verdadero. O para finalizar un poco este recorrido, ¿no? Llegamos ya casi hacia el siglo XX y estoy pensando en los fenomenólogos como Edmund Husserl, ¿no? Donde en la fenomenología veíamos que la realidad, como es percibida por el sujeto, termina siendo ese fenómeno que me da esa veracidad de un fenómeno o de un hecho. Entonces, ahí tenemos diferentes enfoques, tipologías y percepciones de lo que es la verdad a lo largo de este recorrido que les he comentado. Muchas gracias, Jorge. Luego de este pequeño recorrido, ¿podríamos decir que existe una clasificación de la verdad? Digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Uno se encarga de clasificar a la verdad. Yo quiero la verdad total o a lo mejor puedo aceptar o rechazar una verdad parcial o a medias, que se dice, ¿sí? Tradicionalmente también creo yo que cuando se aborda este tema hay una clasificación básica, ¿no? Que es la verdad de razón, ¿no? Como un tipo de verdad, y la verdad de hechos o de evidencias, ¿sí? Una verdad de razón está ligada a los argumentos racionales que sustentan o defiendan una idea principal o una tesis, ¿sí? Por eso los argumentos en nuestro lenguaje terminan siendo esas verdades racionales, ¿no? Que terminan por sustentar una idea principal, ¿sí? Por eso ahí tenemos las verdades de razón. Y las verdades de hecho, ¿sí? Son aquellas verdades que necesitan de una evidencia, ¿no? Y esa evidencia pues tiene que venir a través de los sentidos, ¿sí? Si alguien me habla a lo mejor de si existe o no un unicornio, pues yo tengo que ver el unicornio, pues. Y si no lo veo, pues no existe, no es. Por lo tanto, la evidencia va categorizando esta verdad. Y es algo muy interesante en esta clasificación porque, por ejemplo, si vamos hacia las verdades de razón, ¿sí? Que están basadas en el argumento, hay una diferencia, por ejemplo, con la opinión, ¿sí? Y la opinión que termina siendo no tanto una verdad de razón, sino una persuasión. Y muchas veces el persuadir o esa persuasión puede ser verdadera como puede ser falsa, ¿sí? Y volviendo otra vez, haciendo, digamos, este ejercicio de la vida cotidiana, por eso muchas veces las reacciones que hay de las opiniones que, por ejemplo, se dan en redes sociales, ¿no? Cuando sabemos que probablemente no hay unos argumentos que estén ligados a verdades de razón, sino más bien a opiniones de persuasión. Entonces, entre verdades de razón y verdades de hecho, podríamos hablar de una clasificación muy básica y elemental de lo que es la verdad y sus tipos. Jorge, en este sentido, ¿es posible hablar de verdades en plural y no solo de la verdad en singular? Esto es muy interesante, ¿sí? Porque enfoques posmodernos podríamos hablar que cada uno es la medida de las cosas y por lo tanto cada uno tiene su verdad, ¿sí? Y para eso quiero responderte contándote una parábola, ¿no? No sé si han escuchado la parábola de los ciegos y el elefante, ¿no? Hubo 6 ciegos, ¿no? Que les invitaron a conocer lo que es un elefante, le llevaron, ¿no? Todos topaban. Y claro, quien topó la oreja dijo que el elefante, pues, parece un abanico, ¿no?
Quien le topó la pierna del elefante, pues dijo, no, pues parece un tronco, ¿no? Quien a lo mejor le topó la cola al elefante, dijo, no, a lo mejor es una serpiente. Desde su contexto, cada uno dijo su verdad. Sin embargo, aquí es interesante cuando hay diferentes verdades que terminan siendo válidas desde un contexto particular. Hay que validarlas universalmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que la validez tiene que ser de alguna u otra manera asumido por una mayoría para que la universalización de la verdad nos permita hablar de una verdad o de la verdad o, digamos, de alguna otra manera, ese mínimo de verdad que necesitamos los seres humanos. Evidentemente que si a lo mejor uníamos el abanico, uníamos la serpiente, uníamos el tronco y demás elementos, hacíamos una aproximación al elefante, pero no es todavía el elefante, pues, ¿sí? Por lo tanto, las verdades o la verdad tienen que legitimarse. Todas terminan siendo válidas, ¿no? Pero hay que legitimarlas a través del ejercicio racional de los diferentes interlocutores. Jorge, entonces, ¿nos podrías contar cuál es el vínculo entre verdad y ciencia? Es muy interesante, ¿no? La relación que hay entre verdad y ciencia. La verdad de la ciencia o del método científico, de la ciencia termina siendo su método, ¿sí? Por eso el método científico, desde esa tipología de las verdades de hecho o la verdad de hecho, cobra enorme importancia, ¿sí? Porque el método, ¿no? Lo que nos permite es aproximarnos a un fenómeno, a un objeto de estudio, donde a lo mejor tendremos que plantear una hipótesis, una conjetura, para luego experimentarla, analizar e interpretar resultados y llegar a las conclusiones. Todo este proceso del método científico nos lleva a encontrar la veracidad de las cosas, ¿sí? Digamos, si en algún momento dado, ¿no? Nuestra narrativa humana por siglos decía que la luna era de queso, hoy sabemos que con los avances científicos pues termina siendo un asteroide del planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia a través de su método permitió llegar a las conclusiones, ¿no? A través de la observación, la hipótesis, la experimentación, resultados y conclusiones, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que el método científico al menos ha llevado a posicionar esa verdad de hechos y de evidencias. Jorge, ¿cuáles serían las estructuras o criterios para decir que algo es en efecto verdadero? Es muy interesante, ¿no? Esta pregunta, porque aquí entramos a revisar algunas características, ¿no? Al momento de proponer, enunciar o formular una verdad, ¿sí? Y yo, al menos en esa estructura, considero que tiene que haber tres componentes, ¿no? En primer lugar, tiene que haber la concordancia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la concordancia? Cuando un enunciado concuerda con la realidad, con sus hechos, con sus evidencias. Cuando no hay esa concordancia, evidentemente ocurre lo contrario, que es la falsedad. Entonces, tiene que haber esa concordancia, ¿sí? Lo segundo es que tiene que haber una conformidad cuando las cosas son definidas por un concepto, ¿sí? O son, digamos, reconocidas por un término. Hay una conformidad. Yo sé que si digo que donde estoy sentado es una silla, hay un concepto que me dice que la silla, pues, tendrá cuatro patas, tendrá su respaldar, tendrá donde yo me pueda sentar y evidentemente tiene la función para que una persona se pueda sentar. No es una mesa, no es una pizarra, no es un teclado de computador. Por lo tanto, el término tiene que tener su conformidad con el concepto. Y lo tercero, que me parece que es un componente fundamental, digamos, para el tema de la verdad, es la aceptación. Cuando ese enunciado se vuelve un juicio y es aceptado por la mayoría racionalmente, entonces esa aceptación legitima la verdad. ¿Cuál es el problema cuando el juicio no es aceptado por la mayoría? Pues evidentemente entramos a la duda, entramos a la incertidumbre y podemos llegar a identificar un engaño, una falsa ilusión o una mentira. Por lo tanto, la conformidad, la aceptación y la concordancia son elementos claves de la estructura intrínseca de cualquier proposición, enunciado u oración que evidencie, manifieste y argumente
la verdad. De lo dicho, preguntamos entonces, ¿por qué es importante la verdad, Jorge? Esta es una pregunta muy filosófica, ¿no? Porque uno parecería que la verdad es intrínseca y que no tiene importancia, pero qué importante que es. Yo creo que a mi modo de ver, cobra vigencia la verdad desde dos puntos de vista. Y ahí me baso en primer lugar hacia el objeto. Qué importante es que la verdad nos haga no solamente conocer la realidad, sino comprender la realidad, ¿sí? Muchas veces tenemos a lo mejor de la realidad un conocimiento parcializado o particularizado y no vemos la realidad en su complejidad. Por eso, el descubrimiento, el ir comprendiendo, el ir de alguna otra manera abordando la realidad en su verdad, me parece que es lo que cobra importancia de esa búsqueda de la verdad. Y en segundo lugar, yo sí creo que desde el punto de vista del sujeto, la verdad es importante para una vivencia y convivencia entre los seres humanos. Si entre los seres humanos tuviéramos una convivencia y una comunicación distorsionada, uno habla la verdad, el otro la falsedad, o todos estuviéramos hablando mentiras, evidentemente que la convivencia no sería nada fácil. Creo que la verdad, de alguna u otra manera, nos permite establecer esos canales de comunicación, de interacción, para poder tener una convivencia. Y cuando, claro, uno encuentra la mentira o el engaño, evidentemente eh, se distorsiona, pues justamente esas relaciones interpersonales. Y a su vez, un poco siguiendo por ahí algún lema decían, claro, la verdad nos hace libres o nos permite actuar libremente bajo nuestras responsabilidades. Creo que desde lo sujeto y el objeto, la verdad cobra mucha importancia y qué importante es seguir descubriendo la verdad, que debe ser para mí una actitud filosófica existencial en la vida de uno. Uno quiere la verdad, pues, ¿sí? Y ese ejercicio termina, creo yo, cuando llegue el final de la vida, que es la muerte. Sumamente interesante, Jorge. Ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la verdad. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Jorge Valladares Burgos. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término verdad. Luego, Jorge Valladares nos presentó desde su perspectiva filosófica el concepto verdad. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. Muy bien. Yo creo que, insisto, desde lo que comenzamos dialogando al inicio de este encuentro, es que me parece que la verdad nos debe llevar a esa apuesta, tanto ética como ontológica, que termina siendo una apuesta existencial de los seres humanos. Y hablo de una apuesta ética porque la verdad va ligada a esa idea de bien que nos lleva no solamente a decir las cosas como deben ser, con verdad, sino también a actuar correctamente. ¿Sí? Entonces, ese es un primer elemento de esa apuesta existencial. Y el segundo elemento es esa apuesta ontológica de todos nosotros. Queremos saber cómo son las cosas, el ser en cuanto ser, ¿sí? Las cosas como son, la verdad como es. Y yo creo que esa búsqueda de la verdad finalmente implica en un compromiso y en una responsabilidad de nosotros los seres humanos. Que evidentemente el mundo todavía hay muchas cosas por descubrir, no solamente, digamos, desde el campo de las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales. Y creo que esa actitud de descubrimiento nos permite, como decían los antiguos, ¿no? Quitar el velo del misterio, ¿sí? Para abrirse a la verdad que realmente nos lleva a un camino de realización personal, no solamente individual, sino de individuos en sociedad como seres humanos y, por qué no, también de seres humanos en armonía con la naturaleza y en este planeta que es el único que tenemos en nuestro como casa común.
Si bien quedan algunas inquietudes, debemos cerrar este encuentro preguntándote, ¿qué otros términos y conceptos estarían vinculados a esta temática, la verdad? Bueno, a mi modo de ver, digamos, si tenemos que hacer un ejercicio de sinonimia o de relaciones, digamos, a mí me parece que creo que en nuestro mundo, para lograr una verdad, nos falta fomentar más la argumentación. ¿Sí? El argumento para mí es clave para volver a generar esos puentes o canales de diálogo para poder fundamentar racionalmente y encontrar no solamente la verdad absoluta, porque la verdad absoluta termina siendo tiránica, sino la verdad universal, que nos permita unirnos a todos, ¿sí? Por eso creo que nos falta más argumento, ¿no? Y probablemente un segundo término, menos opinión. Con esto no quiero deslegitimar la opinión. La opinión también es válida, ¿sí? Y creo que en el ámbito del mundo digital, y perdóname que me meta en el ámbito de las redes sociales y el Internet, creo que nos falta más argumento y menos opiniones, mi punto de vista. Entonces ahí tienes dos términos relacionados. La certeza, ¿sí? En un mundo, como decía Edgar Morin, ¿no? Donde estamos en un mar de incertidumbres, ¿no? Que nos preanuncia y nos anuncia la complejidad, creo que el volver a ver esos mínimos de certezas, ¿no? De seguridades factuales que nos permiten encontrar las evidencias y las constancias, creo que es también uno de los retos de la búsqueda de la verdad. Así que estos términos quería compartirles a ustedes para a manera de recomendación. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, a ustedes, Radio Escuchas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.